Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer para mí finalmente encontrarme con ustedes. Como dijo el pastor Carlos Cabello, ha llevado un año de preparación todo esto, mucho esfuerzo, recién está comenzando, mucha gente se ha movilizado. Hemos viajado miles de kilómetros para estar ante ustedes esta jornada y poder mostrarles con el poder de Dios que es el tiempo de conocerlo. Y es el tiempo de conocerlo porque solamente podemos amar a alguien que conocemos. Podemos decir que amamos a alguien que no conocemos. Podemos decirlo, pero verdaderamente no lo amamos. Cuando conocemos a alguien en profundidad es cuando podemos decir que verdaderamente lo amamos. Esa es la relación de pareja que el Señor quiere. Por eso hizo al hombre y a la mujer, para que se conocieran y se complementaran. Y esta es la palabra que casi podría decirles es la base de lo que quiero presentar delante de ustedes en todas estas conferencias, y es la complementación de Dios y la humanidad a través de su Hijo. Muchas veces escuchamos decir que los antitrinitarios, tal como lo dijo Emanuel en la predicación anterior, negamos la divinidad de Cristo. Pero si alguien se toma el trabajo de escuchar las predicaciones que tenemos en nuestros canales, se va a dar cuenta que no es así. Pero en general la gente que critica no se preocupa por investigar, simplemente se preocupa por criticar. Y yo no quiero que a ustedes les pase eso, sino que quiero darles algunos secretos para que ustedes sientan el placer de investigar y estudiar la palabra de Dios. Generalmente no profundizamos en la palabra de Dios porque no tenemos elementos, no sabemos cómo hacer para estudiar su palabra. Quienes somos adventistas hemos participado durante muchísimos años de los estudios de la escuela sabática, donde a través de un librito vamos descubriendo temas. Pero son temas que han escrito otras personas, no los hemos escrito nosotros, y muchas veces nuestro estudio es muy superficial. ¿Quiénes tienen teléfonos celulares? No les voy a pedir ni que los apaguen ni que los dejen por ahí. Simplemente es una pregunta, y en serio, ¿quiénes tienen teléfonos celulares? Todos. ¿Y cómo lo usan? ¿Sabiamente o destructivamente? Miren, con mi esposa, ella no puede estar ahora, está muy cansada. Hemos estado en Cusco 2 días subiendo y bajando montañas para ver los restos que según los guías son de la civilización quechua o inca. Yo creo que tanto Sacsayhuamán como Ollantaytambo y otros restos que se han encontrado allí, en realidad tienen una perfección tan grande y un tamaño tan descomunal que es imposible que por más que hubiera millones de personas pudieran trasladar esas moles a través de las montañas para asentarlas y construir una fortaleza. Hay piedras, estuve al lado de ellas, las toqué con toda la intención, porque yo decía, esto fue construido por los antediluvianos. Ellos tocaron esto hace 5.500 años y ahora lo toco yo. Y todo este viaje ha sido muy cansador. Entonces mi esposa me pidió que les transmita su saludo, va a estar en las próximas
reuniones acompañándonos, pero está muy cansado. Estamos despiertos desde las 4 de la mañana, viajando desde Cusco a Lima, desde Lima a Tarapoto. Llegamos hoy a la tarde y bueno, estamos también queriendo conocer esta ciudad de Moyobamba y mañana también trasladarnos a Rioja. Así que esto es una maratón, mucha gente trabajando para que podamos compartir el conocimiento de un Dios que se revela. ¿A través de qué libro se revela Dios? ¿Perdón? Veo que no hay una unidad de criterio. A ver, a través de la Biblia, levante la mano. A través de la naturaleza, levante la mano. Pueden ser los mismos, porque son los dos libros de Dios. La Biblia y la naturaleza. ¿Cuál fue el primer libro en el cual Él se reveló? Claro que sí, en la naturaleza, como dijo nuestro amigo. En la naturaleza, porque ese era el libro que tenían Adán y Eva. Pero ahora, como la mayoría de la gente, gracias al poder disuasivo de Satanás, viven en las ciudades, entonces no tenemos la naturaleza tan a nuestro alcance. Bueno, aquí sí, ¿no? Aquí es bastante más cerca de la naturaleza. De paso estuvimos en un vivero que tiene mucha cantidad de distinta variedad de flores. Mi esposa quería ver, ella le encanta todo esto. Y fuimos hasta allí, hasta ese vivero, y vimos qué maravillosos paisajes que hay más allá, hacia abajo. Qué hermosura. Qué hermoso lugar para vivir en contacto con la naturaleza. No lo desperdician. Mucha gente quiere salir de las ciudades y no puede. Yo leo los comentarios que me hacen en los videos y la gente dice, dígame, ¿cómo hago para salir? No tengo dinero, no tengo posibilidades porque estoy solo o estoy sola, porque soy mayor. ¿No tiene un Padre Celestial? No tiene suficiente fe probablemente para pedirle con fe al Padre Celestial para que lo sea, que a veces son excusas, No siempre, problemas tenemos todos. A veces son excusas de la gente que no quiere salir de la ciudad y dice, estoy solo, no tengo medios económicos. Claro, probablemente si todos fuéramos millonarios, compraríamos un campo e iríamos a vivir al campo, ¿verdad? ¿Es así? ¿O el afán de los negocios nos mantendrían en la ciudad donde se puede hacer más dinero? Bien, me dijeron que tienen todos teléfono y que supuestamente lo usan bien. La gente con la que me topé en estos viajes en avión o excursiones, todos tenían su teléfono y todos estaban mirando videitos de cualquier otra cosa menos admirando lo que habíamos ido a ver. En estos aparatitos, hoy podemos tener una biblioteca completa de libros. ¿Sabían ustedes eso? Bien, ¿qué libros vamos a tener? Tenemos el himnario, por ejemplo, y la Biblia. ¿Y qué más? Podemos tener los libros de Elena de White, del Espíritu de Profecía. ¿Qué más? Comentario bíblico. No solamente comentario bíblico, podemos tener muchos comentarios bíblicos. ¿Cuántas Biblias podemos tener? Muchas, de muchas versiones. Pero tenerlas en el teléfono no nos hace... hay una palabra que usamos allá en Argentina, no nos hace duchos, no sé si se usa acá, es una persona que experto, exacto, esa es la palabra, gracias. No nos hace expertos en estas cosas. Les voy a enseñar ahora cómo empezar a profundizar en la palabra del Señor y encontrar joyas escondidas que muchas veces ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Así que
Enciendan sus teléfonos. Pongan la Biblia en el teléfono. Vamos a empezar. Tienen un buscador de la Biblia, claro, también. Todos los que tienen Biblia tienen el buscador aquí. Muy bien. Pongan la palabra Hijo de Dios. Hijo de Dios, buscar. ¿Cuántas veces apareció allí? No, 400 no. Hijo de Dios, 45. Correcto. Borren Hijo de Dios. Muy bien. Ahora pongan Espíritu de Dios. Muy bien, ¿cuántas veces apareció? Muy bien, 25 veces. Espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces? 2. Espíritu de Jesús. ¿Cuántas veces? 0. ¿Por qué será? ¿No tiene Jesús un espíritu? ¿Por qué no hay ninguna mención en la Biblia del espíritu de Jesús? Pero sí del espíritu de Cristo. Y sí, por supuesto, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces? 91 veces. ¿Está bien? Correcto. Entonces, ¿cuántas veces es lo que más se nombra en la Biblia? Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien se pone a estudiar la Biblia, dice, evidentemente existe un Espíritu Santo. Y el gran error es cuando nosotros mezclamos Espíritu Santo con Espíritu de Dios o con Espíritu de Cristo. ¿Es lo mismo? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace la preposición de, que es un posesivo. El Espíritu de Dios también es el Espíritu Santo. ¿Y por qué no hay ningún Espíritu del Hijo? Porque es el Espíritu Santo. La mayoría de las veces, cuando ustedes, y esta es una tarea que les dejo para que sigan investigando, cuando ustedes lean los versículos, se van a dar cuenta que se está hablando del Espíritu del Hijo. Por eso no se menciona el Espíritu del Hijo, porque en realidad sí se menciona, pero con el nombre de Espíritu Santo. Y ahora les voy a mostrar otra cosa para que me crean. Hay una palabra que es muy difundida, asociada al Espíritu Santo. Pongan en el buscador, les hago una pregunta. ¿Qué palabra está asociada al Espíritu Santo? Totalmente asociada, siempre. Siempre que aparece esa palabra, decimos, está hablando del Espíritu Santo. Y empieza con la letra C. Consolador. Así que ponemos Consolador. Y aparece ¿cuántas veces?
14 veces. ¿Está referida siempre al Espíritu Santo? No. Pero vamos a buscar las que sí están referidas al Espíritu Santo, que se encuentran en Juan. Fíjense al final, y tenemos a Juan 14:16, que dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Ven? Hay otro. Y esta es una argumentación muy oída entre los trinitarios. 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15:26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, vuelve a aparecer este factor de pertenencia. Acá en Juan 15:26 dice: el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de dónde? Del Padre. Si procede del Padre, entonces no es otro. Viene del Padre, es del Padre. Y estas son las cosas que a veces la gente no le presta atención, porque Juan podría haber escrito de otra manera esto si este Espíritu fuera otro ser. Versículo Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y cómo lo va a enviar? Bueno, vimos que en algunos versículos está hablando del Consolador y el Espíritu Santo indistintamente, ¿sí? Busquen, por favor, en sus Biblias, Juan, capítulo 20, versículo 22. Y esto se los digo para que vean que la Biblia se interpreta a sí mismo y no tenemos nada que interpretar. Cuando un versículo es clave, un versículo es fácil de entender, nos da la clave para todo lo demás. Si ese versículo nos está diciendo una verdad o una noticia que es incontrovertible, entonces ese versículo es la base en la cual tenemos que asentarnos. Como las ruinas de Sacsayhuamán. Las bases son unas piedras gigantescas de 130, 120, 130 toneladas. O sea, son 130 vehículos puestos uno al lado del otro. Es el peso de esa piedra. Es inamovible, de tal manera que el diluvio no la movió. Aunque la parte de arriba, la construcción de arriba que habían hecho los antediluvianos, sí está destruida. Tenía piedras más pequeñas, son gigantescas, pero eran más pequeñas y la fuerza del diluvio las destruyó. Lo que quedó es la base. Y Ellen G. White menciona eso, de que algunas ruinas de lo que fueran las construcciones antediluvianas habían quedado. No estaba mencionando esto de Sacsayhuamán porque ella no lo conocía, pero Dios le mostró que había en el mundo construcciones antediluvianas que quedaron destruidas, algunas enterradas, otras semienterradas, y que todavía se pueden ver. Bueno, hablamos, capítulo 20, versículo 22. Leamos desde el 25. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: pasa vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? ¿En forma de paloma? ¿En forma de llama de fuego? No, en este momento no. En este momento solo fue un soplo que Jesús les dio a sus discípulos. Ellen G. White, sobre este aspecto,
ella dice que esto fue un anticipo del Pentecostés. Escuchen el comentario de Elena White, tomo 7a. Esto lo pueden encontrar en el tomo 7a. El acto de Cristo de soplar el Espíritu Santo sobre sus discípulos y de impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de la abundante lluvia que debía ser dada en el día de Pentecostés. Jesús impresionó en sus discípulos el hecho de que a medida que avanzaran en la obra confiada a ellos, más plenamente comprenderían la naturaleza de esa obra y la forma en que el reino de Cristo sería establecido en la tierra. ¿Qué era ese soplo? Las primeras gotas del abundante derramamiento del Espíritu Santo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. Entonces, tenemos que ser muy obsecuentes con un tema para decir que el Espíritu Santo no es Cristo, porque acá Juan nos lo está diciendo. Jesús sopló y les dijo, este es el Espíritu Santo, y salió de adentro de él. Es el mismo Espíritu que Jesús, al morir en la cruz, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese mismo espíritu, cuando él lo volvió a adquirir en el momento de la resurrección, luego lo impartió a los discípulos. Ahora, nosotros vimos la palabra consolador acá 3 o 4 veces en el libro de Juan. Vamos a otra carta de Juan, a otra escritura de Juan, que es la primera carta de Juan, capítulo 2. En primera de Juan, capítulo 2, el mismo autor que le escribió el Evangelio, que escribió que el Espíritu Santo es el consolador. De paso, ¿ustedes saben cuál es la palabra que aparece en los manuscritos griegos para consolador? ¿Cuál es la palabra? La sabemos todo. Paracleto. Claro, muy bien. Pero esa palabra no tenía una sola acepción. Paracleto es consolador, paracleto es representante, paracleto es ayudador, y acá vamos a ver a Paracleto de nuevo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En griego, en el manuscrito griego, la palabra abogado es paracleto, porque esa es otra acepción para consolador. Consolador, paracleto es consolador, ayudador, representante y abogado. O sea que acá dice paracleto, pero el traductor puso abogado. Y en Juan 14, 15 y 16 aparece la palabra paracleto y el traductor puso consolador. ¿Por qué hizo eso el traductor? ¿Podría haber puesto abogado o no? Sí, es lo mismo. O sea, ¿quién define en qué momento paracleto es abogado o paracleto es consolador? ¿Quién lo define? Porque Juan lo que escribió es paracleto. ¿Y quién definió? En la traducción, el que lo define es el traductor. ¿Y por qué el traductor pone consolador y no pone abogado? Porque acá pone abogado. ¿Por qué no lo hizo? Porque los traductores son seres humanos influidos también por las corrientes teológicas
en las cuales están inmersos. Entonces, no les conviene identificar al Consolador con Cristo. ¿Cuántos abogados tenemos? Un solo abogado, Jesucristo. Si tenemos dos abogados, ¿por qué tendríamos dos abogados? Si el Consolador es nuestro representante, si el Consolador, el Espíritu Santo, es también nuestro abogado, hay algo que no funciona. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes y quiero que la piensen bien. Esta primera conferencia es una introducción para todo lo que va a venir después. Piensen bien antes de responder. Estoy seguro que ustedes han orado por alguna persona que conocían, o a veces hemos orado por personas que no conocemos porque tienen problemas, porque tienen enfermedades, etc. ¿Lo hemos hecho cuántas veces? Montones de veces. Claro, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué oramos por otras personas? Si no las conocemos, porque nos lo pide alguien y porque nosotros sentimos que también tenemos que interceder ante Dios por esa persona y presionarlo a Dios para que cuantas más oraciones hay pidiendo por esa persona, Dios más se conmueve. Entonces, si hay entre 2 y 3 millones de personas orando por la salud de fulano o de mengano, entonces Dios dice, verdaderamente esta gente merece que yo le haga un milagro y le solucione el problema. ¿Cuántas oraciones se necesitan para que Dios actúe y produzca un milagro? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Una. Este chico, ¿por qué no venís a predicar vos? Pero en serio, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Ustedes se dan cuenta por qué el Señor le prestaba tanta atención a los niños? Hay palabras de sabiduría en los niños y a veces no las escuchamos porque son niños. Dios quiera podamos prestar atención a lo que los niños dicen porque a veces Dios los usa para hablarnos. Bien, hermanos queridos, sáquense este problema de la cabeza. Solo se necesita una oración con fe para mover las montañas. Una oración con fe. 20 millones de oraciones o 2.000 millones de oraciones no cambian la voluntad de Dios para con respecto a esa persona. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué? Lo hacemos para olvidarnos de nuestros problemas y concentrarnos en que hay otras personas que lo están pasando peor que nosotros. Para enterarnos de que alguien hoy no comió y que nosotros comimos 3 veces. Para enterarnos de que alguien está luchando entre la vida y la muerte y nosotros estamos muy bien y no tenemos ni un resfrío. Entonces, para dejar de quejarnos por tonterías, por cosas sin sentido, porque en realidad somos ricos, es que oramos por otras personas. Porque al pedirle al Señor por esa persona, nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos en otro. Eso es lo que a Dios le gusta, que nosotros pensemos en el otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Dios quiere. Que amemos a los demás y no que nos amemos a nosotros. Bueno, me fui un poquito del tema. Pero el tema los culpables son los traductores. He hecho en mi canal, tengo 2 o 3 videos en contra de los traductores. Sé que no me voy a llevar bien con ellos, pero entiendo que los traductores no son todo lo honesto que deberían ser. Y que nosotros, las personas honestas, tenemos que encontrar estas joyas y contárselas al mundo para desprestigiar, si quieren, a los traductores, pero ese sería el problema menor, para hacer que brille la luz.
Hebreos capítulo 4. Vamos a descubrir otra trampa de los traductores. En Hebreos capítulo 4, el apóstol Pablo está escribiendo sobre un tema puntual, que es el reposo. Vamos a leer desde el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Está citando Salmo 95:11. ¿Quién es el que dijo? Dios dijo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Nos detendemos acá un segundo porque ustedes vieron que varias veces aparece la misma palabra. ¿Qué palabra es? Reposo. En el original griego, la palabra que aparece ahí es katapausis. Katapausis quiere decir reposo. Cuando ustedes están cansados, después de un día agotador, necesitan reposar. Aunque no sea sábado. Todos necesitamos reposar después de estar cansados. Pero miren lo que pasa aquí. ¿Qué palabra le dije? Catapausis. Tiene que ver con pausa, ¿no? Hacer una pausa. Y ahora el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué palabra es ahí? ¿Qué palabra aparece ahí? De paso, ¿hay alguno de ustedes que tiene una versión de la Biblia que diga otra cosa? ¿No? O sea, ¿todos tienen Biblias mal traducidas? ¿Ni uno tiene una Biblia bien traducida? Porque ¿saben qué? La palabra que aparece en el versículo 9 no es catapausis. Pero la traducción dice reposo igual que las palabras anteriores. En los versículos anteriores la palabra es catapausis y el traductor le pone reposo. En el versículo 9 la palabra es sabatismos. Y el traductor le pone reposo. Pero hay una diferencia. Si yo soy el autor y estoy escribiendo y pongo varias veces catapausis y de repente pongo sabatismos, ¿estoy diciendo lo mismo? No, porque usé una palabra distinta. Entonces, si yo soy el traductor, ¿qué tengo que hacer? Traducir con otra palabra. Hay algunas versiones de la Biblia más modernas, más sinceras, que acá en el versículo 9 dicen, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Y por qué lo ocultaron los traductores? Porque si dice acá, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, le estaría dando la razón ¿a quiénes? A los que decimos, no importa, adventistas o no adventistas, los que decimos que el sábado, el reposo sabático, es para el pueblo de Dios. Pero el traductor evidentemente creía otra cosa. Entonces tradujo mal. Y ahora ustedes me dirán, entonces ya no podemos creer en la Biblia. Sí, podemos creer en la Biblia, porque no necesitamos este versículo para mostrarle al mundo que los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento siguen vigentes. Pero si tenemos esta traducción, tenemos más fuerza. Quiero, para terminar, llevarlos a esencialmente 2 versículos. Uno se encuentra
en Mateo capítulo 26, también vamos a usar un escrito de Elena de White sobre este tema. Capítulo 26 tiene más de 75 versículos. Tiene 75 versículos. En el versículo 62, levantándose el sumo sacerdote, le dijo a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué le estaba preguntando Caifás a Jesús? Si él era ¿qué? El Cristo, o sea, el Mesías, y el Hijo de Dios. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Por qué le hizo esa pregunta a Caifás? ¿Los judíos creían que Dios tenía un hijo? Sí. Los judíos creían en la promesa de que Dios enviaría a su hijo, porque la ceremonia, toda la ceremonia del Cordero apuntaba a ese hijo. ¿Y cómo nosotros podemos saber que los judíos creían en esto? Bueno, lo pregunta Caifás. Caifás pregunta: ¿eres el Hijo de Dios? Jesús le dice: sí, yo soy, y lo acusa de blasfemia. Pero en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, hay una sorpresa que también tiene un problema de traducción. Todos estos versículos ustedes los pueden buscar en el comentario bíblico y van a sorprenderse la interpretación que se le da, porque es la misma que les voy a dar yo ahora. En Daniel capítulo 3, ¿qué nos relata Daniel capítulo 3? No. La estatua de Daniel, no. No. Están adivinando. No lo saben. El horno de fuego. El horno donde los tiraron a Sadrach, Mesach y Abednego. Y acá dice, en el capítulo 24, leamos: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Acá hay un problema de traducción muy fino. La palabra que se utiliza acá es Elohim, porque es una palabra aramea que tiene su correlación con una palabra hebrea que es Elohim. Y la palabra Elohim en hebreo aparece desde Génesis. ¿Y por qué aquí la traducen como hijo de los dioses? Porque Elohim, en el idioma arameo, que era el idioma de Nabucodonosor, estaba referido a los dioses, a los dioses paganos que ellos tenían. Pero, en realidad, lo que estaba haciendo Nabucodonosor era usando la palabra aramea, pero hablando de un hijo especial de los dioses, de Dios. ¿Y qué es lo que dice Elena de White al respecto? Y el comentario bíblico adventista dice lo mismo. Escuchen. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino había oído acerca del Hijo de Dios
Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Después del capítulo 2, cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, esto es lo que dice Elena de White en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo que habla de eso. Dice que Nabucodonosor quedó con mucha curiosidad acerca de ese Dios que él no conocía, pero que le había revelado el futuro. Y entonces Daniel tomó a su cargo la tarea de contarle acerca de ese Dios y del Hijo de Dios que iba a venir a redimir al mundo. Y entonces cuando Nabucodonosor ve a 4 personajes allá adentro, ve que uno es más alto, más resplandeciente, y se acuerda de lo que Daniel le dijo: este debe ser el Hijo de Dios del cual me habló mi consejero Daniel. Entonces, la Biblia trata a Jesús como el Hijo de Dios antes de su nacimiento. Sí, lo creían los judíos, lo creía Daniel. ¿Vamos a dudar de Daniel? ¿Vamos a dudar de Elena de White? ¿Vamos a dudar de Caifás? Caifás también le dijo a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, aquel Hijo de Dios que tenía que venir. La respuesta de Jesús es que sí, que Él es el Hijo de Dios, pero además utiliza otra palabra: el Hijo del Hombre. Si ustedes tienen todavía ahí Mateo 26, fíjense que la respuesta de Jesús agrega versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios. No, al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús certifica que Él es ese que tenía que venir. ¿Por qué dice el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios? Porque Él ya era el Hijo de Dios, pero además encarnado es el Hijo de los hombres, es el Hijo del Hombre. La palabra hombre que aparece acá, ¿qué palabra hebrea es? Bueno, esto está traducido al griego, pero la palabra que se usó en arameo, el hijo de Adán. El hijo de Adán, el hijo de la promesa, el hijo al cual se le había dicho, del cual se le había dicho a Adán que iba a venir a redimir al mundo. Yo soy el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y los demonios, cuando Jesús, pueden poner el buscador, pongan en el buscador, vamos a hacer la última búsqueda: Hijo del Dios Altísimo. ¿Quiénes usan esta palabra? Marcos 5:7. Clamando a gran voz, el endemoniado gadareno dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En realidad, ¿quién estaba hablando a través del endemoniado gadareno? Un demonio. Lo repite Lucas 8:28, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué los demonios utilizan esta palabra? Hijo del Dios Altísimo. ¿Por qué utilizan esto? Porque este era el nombre con el cual Jesús era conocido en el cielo. ¿Quién es este? ¿Es Cristo? Sí, es Cristo, es el ungido. ¿Quién es este? Es el Hijo del Dios Altísimo. Y los demonios eso es lo que dijeron: te reconozco, eres el Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. Así que nosotros tenemos a Caifás reconociendo que existía la promesa
de que viniera el Hijo de Dios. A los demonios reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. A Daniel contándole a Nabucodonosor que existía la promesa de que viniera el Hijo de Dios. Así que no es el Hijo de Dios porque nació acá en la tierra, sino que ya la promesa era de que el Hijo de Dios vendría a morir por nosotros. Más adelante, en las siguientes conferencias, vamos a hablar acerca de la divinidad de ese Hijo de Dios, en la cual creemos que Jesús es eterno, como el Padre es eterno. El tema central de todo esto es que ninguno de nosotros entiende lo que es la eternidad y no la podemos explicar. Una de las pocas cosas que Dios no nos ha revelado es la naturaleza del Espíritu Santo, la eternidad, porque no la podríamos entender, no porque Él no quisiera, nos reveló todo lo que pudo, pero nuestra mente es tan limitada que no la podemos entender. Algunos dicen eso también de la Trinidad, pero la Trinidad es ilógica. Ya vamos a seguir hablando de esto, porque lo importante de todas estas jornadas es que aprendamos a conocer a este Dios que amó de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese versículo no tendría ningún sentido si Jesús fuera otro Dios. El Padre no podría haber dado a su Hijo unigénito si Él fuera otro Dios. Nosotros entendemos el amor del Padre cuando nos ponemos en el lugar de Dios al tener que dar a nuestro Hijo. Es el caso de Abraham. Abraham entendió el amor del Padre cuando estuvo a punto de sacrificar a su Hijo. Dios quiera, nunca tengamos que pasar por esa experiencia ninguno de nosotros. Pero Dios lo pasó. Y ya lo vamos a estudiar para aprender a conocerlo más y a amarlo. Espero que esta introducción para mejorar nuestra relación con la Biblia y con los teléfonos celulares nos ayude en nuestro estudio cotidiano. Que el Señor les bendiga.